Quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Y el día de hoy, pues no es la excepción después de haber adorado a Dios y esperando que nuestro cantar a Él sea un dulce sonar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando viene un hijito o una hijita que está en el kinder, ¿verdad? Que, no sé, tiene que 4 años y viene cantando una canción que aprendió y se la quiere cantar a la mamá, se la quiere cantar al papá y tú te sientas y la escuchas y, wow, ciertamente que no es muy entonada la niña, no es muy entonado el niño, pero tú lo escuchas ahí, ¿verdad? Y te deleitas como si el que estuviese cantando fuese Plácido Domingo, porque pues, realmente no te importa, no te importa si está bien entonado o bien entonado o no, te importa el detalle de tu hijo, de tu hija, ¿no? El hecho de que él quiera compartir contigo ese canto que aprendió. Así debe ser ese tiempo de alabanza y adoración. No es un relleno mientras viene la prédica, no es que vamos a tocar unas cancioncitas mientras la gente llega para la palabra de Dios, no. Es quizás de las pocas cosas que nosotros le podemos dar a Dios. Además de nuestras vidas, de nuestro amor, de nuestra obediencia y de nuestro servicio, algo que podemos y debemos darle a Dios y a Dios le agrada que se lo demos, es este tiempo de alabanza y adoración. Amén. El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes ya la parte 5 de esta serie que hemos titulado ¿Cuál es tu actitud ante tu pecado? Y quisiera suplicar a aquellas personas que nos acompañan por primera vez que por favor pudiesen pedir al final, en la parte de atrás, enseñanzas previas, parte 1, 2, 3 y 4, para que puedan tener una idea de qué hemos estado hablando. Brevemente, como un resumen, quiero dar inicio con ese texto que hemos estado estudiando cada domingo, como es Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, por favor. Dice así Dios a través del escritor de Proverbios. Quiero que entiendan que esta es la palabra de Dios. Es decir, no es algo que yo escribí anoche, ¿verdad? Y lo traigo aquí a presentárselos a ustedes, ¿verdad? Es más, el mismo escritor de Proverbios es un hombre que está inspirado por Dios. Es Dios hablando a través de él. ¿Y qué dice? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo quiero que lo leamos de nuevo. Dice, el que encubre sus pecados, la persona que encubre sus pecados, la persona que trata de esconder sus pecados o de ocultar sus pecados delante de Dios y de los hombres, lo cual, por cierto, es imposible, que dice aquí, no prosperará. Y aquí Dios no nos está hablando de prosperidad económica. ¿Por qué? Porque a la luz del contexto vemos que es alcanzar misericordia. Entonces, dice Dios, el que encubre sus pecados, el que trata de esconderlos, de justificarse, no prosperará, no alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Cuando hablamos acerca de esto, no estamos hablando acerca de salvación por obras. Hemos dicho una y otra vez que la salvación, el perdón de todos nuestros pecados, es solamente por fe. Por esa confianza que nosotros ponemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en lo que Él hizo, ¿verdad? Al nacer de una mujer, de una virgen, ¿verdad? Al morir en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día con poder. Amén. Pero hemos estado diciendo una gran verdad. Y esta verdad es que aunque la salvación es por fe y solamente por fe, sin embargo podemos leer en la Biblia cómo Dios nos indica cuál debe ser nuestra actitud con respecto a nuestros pecados cuando venimos ante su presencia confiando en la persona y obra de Jesús para ser salvos. Como ya leímos en el libro de Proverbios capítulo 28 verso 13, Dios nos dice que hay dos actitudes ante el pecado que ha sido expuesto por Dios
mediante su Santo Espíritu y mediante su palabra. ¿Y cuáles son estas dos reacciones? Hemos dicho que una es la incorrecta y otra es la correcta. ¿Cuál es la incorrecta? Es tratar de callar o de esconder o de ocultar el pecado, nuestros pecados delante de Dios. ¿Y cuál es la correcta? La correcta es confesar nuestros pecados a Dios y apartarse, que ahí literalmente por apartarse es abandonarlos. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. En la primera parte de esta serie de enseñanzas hablábamos acerca de la primer verdad, de las 4 verdades que encontramos en Proverbios 28:13. Y esta primer verdad de la cual hablábamos es precisamente el que encubre sus pecados no prosperará. Y vimos 5 formas de cómo las personas que viven habitualmente en pecado tratan de encubrir su pecado delante de la presencia de Dios y de los hombres, sin éxito, obviamente. También meditábamos en qué quiso decir Dios cuando dice, no prosperará. En la segunda enseñanza o en la segunda parte, hablábamos acerca de esa segunda verdad, que es la necesidad que todo pecador que ha sido convencido de su maldad, de sus pecados cometidos contra Dios y su prójimo, confiese sus pecados y admita su culpa. Y compartíamos con ustedes 9 características bíblicas de una verdadera confesión de pecados. Decíamos que pueden haber más características bíblicas de una verdadera confesión de pecado, pero resumíamos todas las que puedan haber en 9. Y decíamos que la necesidad de estudiar esto es porque muchas personas hoy en día están haciendo una oración de aceptar a Cristo, pero realmente no están confesando sus pecados a Dios. No están haciendo una confesión a Dios. Y cuidado, es el que confiesa sus pecados el que va a alcanzar misericordia. Lo que Dios demanda es una confesión de pecados a Dios primeramente. También mirábamos a quién más confesar nuestros pecados, pero hablábamos que a Dios primeramente. Cuidado, ojo, mucha gente está haciendo una oración sin confesión, lo cual es grave, porque esto les impide desde ya alcanzar misericordia. Y recuerden que la salvación no es por obras, pero Dios nos está mostrando cuál es el camino que tenemos que tomar para venir a los pies del Salvador, a los pies de Jesús, que es quien nos salva, por la fe en Él. En la tercera parte de estas enseñanzas hablábamos de por qué. ¿Por qué tenemos que confesar nuestros pecados a Dios? Si Dios ve todo lo que hacemos. Es más, si Dios ya tiene anotados todos nuestros pecados en los libros de los cielos, entonces ¿por qué tenemos que confesarle nuestros pecados a Dios? Y hablábamos de 10 razones por las cuales toda persona que aún no ha sido convertida o que aún no se ha convertido a Dios o no ha nacido de nuevo, debe confesar sus pecados a Dios primeramente. En la cuarta parte de esta enseñanza hablábamos de esa tercera verdad. La primera, el que encubre sus pecados no prosperará. La segunda, el que los confiesa. La tercera es el que se aparta o literalmente los abandona. Respondíamos básicamente a 3 preguntas. ¿Se puede vivir esa vida libre de la práctica de pecado? Y Dios nos contestaba a través de su palabra que sí se puede. La segunda pregunta es, ¿en qué momento una persona que está viviendo una vida de práctica de pecado empieza a vivir esa nueva vida que consiste en apartarse o abandonar literalmente su vida de práctica de pecado? Y decíamos que era en el momento de su conversión. También respondíamos a la pregunta, ¿por qué razón debemos apartarnos?
O sea, no solamente es necesario apartarnos, es necesario que estemos conscientes por qué razón debemos apartarnos. Y hablábamos de 16 razones, creo que todas ellas de peso, y estoy seguro que habrán más. Quizás cuando usted decidió apartarse de sus pecados, no encontró 16, encontró 20. Yo encontré 16. Todas bíblicas, todas de peso, para realmente, con la ayuda de Dios, por medio del poder que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos da, apartarnos de nuestros pecados. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de esta tercera verdad. Considero necesario que nos detengamos por un momento en esta tercera verdad para meditar en una pregunta. Y la pregunta es, ¿ha pensado usted qué sucedería si Jesús, al morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, nos librase del castigo divino a causa de todos nuestros pecados cometidos contra Dios y nuestro prójimo? Pero no nos librase con su muerte del poder del pecado en esta vida. Piénselo. Yo no sé si usted sabe, pero cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús murió en nuestro lugar, cuando Jesús recibió el castigo que nosotros debíamos de recibir, cuando Jesús pagó nuestra deuda ante Dios por haber violado su ley, que es santa, que es justa, que es buena, agradable y perfecta, Jesús nos libró de tres cosas. Primeramente nos libró de la condenación eterna en el infierno o en el lago de fuego y azufre, como usted le quiera llamar. Condenación eterna que teníamos bien merecida como justo castigo por haber vivido desde que tenemos uso de razón, quizás 11, 12 años, viviendo una vida de práctica de pecado, una vida egoísta, una vida rebelde, una vida de ingratitud, una vida en donde realmente hemos vivido para satisfacer nuestros deseos de la carne, nuestros deseos de los ojos y para vivir para la vanagloria de la vida. Primeramente entonces Jesús muere en la cruz del Calvario para librarnos de esa condenación eterna de la cual somos merecedores por haber pecado contra Dios y contra nuestro prójimo. Pero también Jesús muere en la cruz del Calvario para librarnos de la culpa, de esa culpa, por cuanto somos responsables. Por cuanto pecamos de manera consciente y voluntaria. La gente dice, ay, es que el diablo me empujó. Mira, no es cierto. No necesitabas que el diablo te empujara. Mira, tú pecaste. Yo cuando pequé contra Dios, pequé consciente y voluntariamente también. Tú pecaste consciente y voluntariamente. Por eso es que el ser humano es culpable delante de Dios. Entonces, de la segunda cosa que Jesús nos libra al morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario es de esa culpabilidad, es de esa culpa por causa de haber pecado contra Dios y nuestro prójimo. Pero de la tercera cosa que Jesús nos libra, óigalo bien, al morir por nosotros en la cruz del Calvario, es del poder de Satanás sobre nosotros. Pero también del poder que el pecado tiene sobre la persona. ¿Sí se entiende? O sea, no solamente Jesús salva, sino que Jesús santifica. Cuando Él da su vida y muere en nuestro lugar. Como alguien escribió por ahí, todo lo que necesitamos, todo lo que ustedes y yo necesitamos, ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él nos salva y nos santifica al morir en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy en día las personas se están apropiando de la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Pero están haciendo a un lado la santificación, que es por la misma fe en Cristo Jesús.
O sea, Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarlos. A ver, Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarlos, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Pero también Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para santificarnos, para que seamos santos, para que ya el pecado no tenga poder sobre nosotros y ahora, con la ayuda de Dios, podamos vencer la tentación y el pecado. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué estamos viendo hoy en día? Estamos viendo personas que dicen ser cristianas, que dicen ser salvas por la fe en Jesús, porque Jesús murió por ellas en su lugar, en la cruz del Calvario. Tienen una doctrina, una teología correcta con respecto a la expiación, a la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario al resucitar. Pero cuando hablamos de santificación, empiezan a decir, hermano, es que no hay justo ni aun uno, hermano. Tomando textos fuera de contexto. 7 veces cae el justo, hermano. Tomando textos fuera de contexto. Ay, hermano, es que Jesús todavía no ha tratado conmigo con esa área, hermano. Y empiezan a llenarse de justificaciones y a poner excusas de por qué todavía siguen viviendo una vida de derrota. Una vida donde el pecado todavía se enseñorea de ellos y de ellas. Una vida donde todo evidencia que son esclavos todavía, que son esclavas todavía del pecado, ¿sí o no? Por eso es que comienzo esta enseñanza del día de hoy haciéndoles una pregunta. ¿Ha pensado usted qué sucedería si Jesús, al morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, nos librase del castigo divino, pero no nos librase con su muerte del poder del pecado en esta vida? ¿Qué creen que sucedería? La respuesta es una. Que después de ser lavados y limpiados de nuestros pecados, ¿sabe qué volveríamos a hacer? Volveríamos a revolcarnos como la puerca lavada, ahí en el fango del pecado. Volveríamos a esa misma vida de práctica de pecado. ¿Qué nos dice Dios a través del apóstol Pablo? Nos dice, el que está en Cristo Jesús, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo es que una persona puede ser nueva criatura? Por el perdón. Por esa grande salvación que Dios nos da por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo es que todas las cosas viejas pasaron o pasan? ¿Cómo es que todas son hechas nuevas? Por esa obra de santificación que Dios también hace en nosotros cuando nos salva. Si tú dices que eres salvo, pero no estás viviendo una vida apartada de la práctica de pecado, no te engañes, querida persona que estás aquí. No te engañes, abre los ojos, no te engañes. ¿Por qué razón? Porque si Jesús te salva, si Jesús te libra de la condenación eterna, pero no te libra del poder del pecado, esto es grave. ¿Por qué? Porque entonces después de ser salvo, inevitablemente, como no hay poder contra el pecado, entonces la persona va a volver de inmediato a esa vida vieja de práctica de pecado, ¿sí o no? No va a ser realmente una nueva criatura donde las cosas viejas pasaron. No. Inmediatamente va a volver a su vida vieja de práctica de pecado. Y aquí el problema es que el cristiano, el que realmente ha nacido de nuevo, ¿qué nos dice Dios en su palabra? Que ya no practica el pecado. El pecado en su vida es la excepción, mas no la regla. Hijitos, dice Juan escribiendo a cristianos en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 1, lo seguro estoy que lo han leído. Hijitos, le dice, estas cosas escribo para que sigan pecando, total, estamos bajo la gracia de Dios. ¿Así dice? No, dice, hijitos, estas cosas os escribo para que ¿qué?
para que no pequéis. O sea que se puede vivir esa vida. Claro que se puede vivir esa vida. Dios espera que vivamos esa vida de apartados del pecado. Claro que Dios espera, porque si se puede. Era lo que Juan estaba diciendo al escribir su primera epístola a los cristianos. Que por cierto, si eres observador, cuando lees el inicio, la introducción de esta epístola, vas a leer primera epístola universal. ¿Sabes qué quiere decir universal? Para todos, para los cristianos de la época de Juan, para los cristianos de hace 1000 años, para los cristianos de hoy en día. ¿Y sabes qué dice Dios para los cristianos de hoy en día? Hijitos, les dice Dios, estas cosas os escribo para que ¿qué? Para que no pequéis. Ay, hermano Juan, es que usted no sabe. Si usted no sabe en nuestro país el diablo cómo anda, hermano. Ay, hermano, es que usted no sabe que la carne es débil. No, dice Juan, yo sé cómo anda el diablo. Yo sé que la carne es débil, dice Juan. Pero Dios ha hecho provisión para que podamos vivir una vida apartada de la práctica del pecado. Por cierto, dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, mas si alguno, ¿qué? Hubiere pecado. Fíjate el término, fíjate el tiempo del verbo, hubiere. Es decir, allá, a las cansadas. A mí me encanta preguntar a las mujeres amas de casa, ¿cada cuánto le salen piedras en los frijoles de tu esposo? No, pues dice, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque los trato de limpiar bien. Así, ¿verdad? Pues igual, por amor a Dios, por amor al prójimo. Si Jesús hubiese muerto por nosotros para librarnos de la condenación eterna, del castigo divino, pero no hubiese muerto para librarnos con su muerte del poder del pecado en esta vida, volveríamos de inmediato a una vida de práctica de pecado. Y sabemos que, uno, el cristiano verdadero ya no practica el pecado. Y dos, la persona que aún practica el pecado, ¿es de quién? Es del diablo, sin excepción, ¿sí o no? Por esta razón, amados y amadas, nuestro Señor y Salvador Jesús no solo murió para librarnos del castigo divino, para librarnos de la condenación eterna del infierno o del lago que arde con fuego y azufre, como usted le desee llamar, sino también para librarnos de la culpa del pecado y, como hemos estado insistiendo, del poder del pecado en nuestras vidas. De modo que ya el pecado no es un amo cruel que gobierna nuestras vidas. No es un amo cruel a quien obedeceremos siempre. Yo quiero decir que gracias infinitas sean dadas a Cristo, por cuanto Él, piénselo bien, ¿de qué manera tan cruel, de qué manera tan dolorosa, de qué manera tan injusta Él murió en esa cruz del Calvario para que todos aquí presentes, sin excepción, porque Dios no hace excepción de personas, pudiésemos tener poder para vencer el pecado? Amén. Por eso es que a mí me duele cuando alguien me dice, tratando de justificarse, ay hermano, es que todos pecamos todo el tiempo. Ay hermano, es que todos pecamos de pensamientos, de palabras y de hechos y de omisión. Ay hermano, es que el que dice que no ha pecado hace Dios mentiroso. Sacan el texto fuera de contexto. Piense, ¿cuánto le costó a Dios darle a ustedes y a mí poder para vencer el pecado? ¿Cuánto le costó? ¿Saben cuánto le costó? Muchísimo. Le costó la vida de su Hijo amado, en quien tenía complacencia, ¿sí o no? Claro. Para que después la gente venga a decir, después de tan alto precio que Dios ha pagado para que tengamos salvación y poder para vencer la tentación y el pecado, que luego la gente venga a decir, ay hermano, es que la carne es débil, hermano. Ay hermano, es que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ay hermano, es que todos pecamos 7 veces, todos pecamos muchas veces. Oye, qué triste, ¿no? O sea, ¿en qué están pensando?
¿Que la sangre de Cristo ya no tiene poder? Ciertamente nuestra moneda diariamente se desliza con relación al precio del dólar, ¿sí o no? Se devalúa. Pero yo pregunto, ¿que entonces también la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz también está devaluada? 2000 años después solo tiene poder para salvar, pero no tiene poder para santificarnos. Ya no somos libres de la culpa. Ya no somos libres del poder del pecado en nuestras vidas. Solamente somos libres de la condenación eterna, porque la sangre de Cristo se devaluó. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la sangre de Cristo se devaluó, sí o no? No, ¿verdad? Entonces sigue teniendo poder hoy para salvarnos, pero también para santificarnos. Amén. Ahora bien, cuando una persona ha sido perdonada de todos sus pecados por la fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor, y es salvo por la gracia de Dios, ¿cómo podemos estar seguros de que vivirá una vida santa, es decir, una vida apartada del pecado para Dios? Un hombre llamado James Denney escribió: no es el monte Sinaí, sino el monte Calvario el que produce santos. No es el monte Sinaí donde se dio la ley en tablas a Moisés, sino es el monte Calvario donde el mismo Dios hecho hombre, Jesús, por amor a nosotros, dio su vida por nosotros, lo que produce santos. Lo que motiva a las personas a vivir en santidad. Un verdadero creyente, un hombre o una mujer que realmente ha nacido de nuevo, no quiere vivir una vida apartada del pecado para alcanzar misericordia por temor a la condenación o por interés a las bendiciones de Dios. No. Es por amor, entiéndase. Es por amor. Es por amor. Cierto hombre escribió: el Señor nos dice, te he salvado por mi gracia. Ahora sal por amor, no por temor, y vive de una manera consecuente con esto. Te he salvado por mi gracia. Ahora que eres salvo por mi gracia, sal por amor, no por temor, y vive de una manera consecuente con esto. Te he dado el Espíritu Santo para que viva en ti, y Él te dará poder para andar de una manera digna de tu llamamiento. Él te hará andar de una manera digna de tu llamamiento. Y te recompensaré cada vez que resistas a la tentación, cada vez que digas no al pecado. Seguro estoy que usted ha escuchado hablar acerca de este predicador inglés del 1800, Carlos Haddon Spurgeon. Yo traje conmigo algo que Carlos Haddon Spurgeon escribió al respecto. Dice: no es ni conforme a la naturaleza ni a la gracia que los hombres encuentren un argumento para pecar ante la bondad de Dios. ¿Cuál es el problema hoy en día? El problema es que la gente está viviendo egoístamente y está viendo el pecado desde el punto de vista egoísta, desde el punto de vista de su beneficio personal, desde el punto de vista del deleite temporal que va a obtener al cometer ese pecado, pero no está pensando en Dios. No está pensando qué va a suceder realmente si él o ella cometen este pecado en la persona de Dios. No está pensando cuánto dolor en el corazón de Dios le va a producir eso. Ni tampoco está pensando qué va a producir ese pecado en la vida de sus prójimos, es decir, de sus próximos, de los más cercanos: esposo, esposa, padres, hijos, hermanos, no lo sé, vecinos, compañeros de trabajo. Carlos Spurgeon tiene un buen punto aquí. Dice: no es ni conforme a la naturaleza del ser humano, ni a la gracia de Dios, que los hombres encuentren un argumento para pecar ante la bondad de Dios.
En otras palabras, si vemos a Dios, vemos su amor, su misericordia, su bondad, lo que ha hecho por nosotros, sin nosotros merecerlo y sin Dios estar obligado. Y a la luz de esa bondad, de ese amor, de esa misericordia, de esa compasión, luego vemos la tentación y lo que el diablo nos ofrece a través de esa tentación. Spurgeon dice, no hay argumento, no hay excusa para pecar ante la bondad de Dios o ante el Dios de bondad. Y continúa escribiendo Spurgeon, odiaré a Dios porque Él es bondadoso conmigo. ¿Maldeciré a Dios porque Él me bendice? El creyente en Jesús razona de manera diferente. El creyente en Jesús razona de manera diferente. ¿Y cómo razona? Razona de esta manera. ¿Es Dios tan bueno? ¿Ha sido Dios tan bueno conmigo? Y añadámosle, ¿ha sido Dios tan bueno con mi prójimo, los que están a mi alrededor, mis seres amados? Si la respuesta es sí, como seguro estoy, porque Dios ha sido bueno, entonces el cristiano piensa, entonces no voy a desagradarle. No voy a desagradarle. El cristiano piensa de la siguiente manera, ¿está Dios también dispuesto a perdonar mis transgresiones? Como la respuesta es sí, él contesta, entonces lo amaré y no le ofenderé más. ¿Sabes cómo le llamaban a Spurgeon? No solo el príncipe de los predicadores, le llamaban el predicador de la gracia. Para todos aquellos que piensan que la gracia es una licencia para vivir como nosotros querramos vivir, para vivir una vida de práctica de pecado. No. Este hombre, quien predicó la gracia de Dios con mayor claridad que ningún otro probablemente, después del apóstol Pablo, dice, ¿es Dios tan bueno? Entonces no voy a desagradarle. ¿Está también dispuesto a perdonar mis transgresiones? Entonces dice, lo amaré y no lo ofenderé más. Y continúa escribiendo Spurgeon, no necesitamos argumentos más nobles ni más convincentes para conducir a quien sea a una plena consagración a la causa de Dios y a detestar todo el mal que pueda ser tentado a cometer a la luz de la misericordia y la bondad de Dios. Amén. Yo quiero decirles que juntamente con esto debemos recordar que Dios también manda a toda persona que realmente ha nacido de nuevo, a toda persona que dice que es cristiana, que viva cada día en esta tierra como es digno del Señor, como es digno del Señor, agradándole en todo, pero también llevando fruto en toda buena obra. Óigalo bien, Dios manda que vivamos como es digno del Señor, a quien ahora pertenecemos. ¿Y cómo es esa vida digna? Agradándole en todo primeramente. Agradándole en todo. Hay gente que está dispuesta a orar y está bien, a leer la Biblia está bien, a predicar está bien, a servir está bien, a dar de sus bienes para la extensión de la obra está bien. Pero no están dispuestos a darse a Dios, de modo que Dios sea el Señor y Salvador de sus vidas, sea el Rey de sus vidas, quien gobierne sus vidas, de modo que vivan sujetos a la obediencia continua a Dios. ¿Cómo ven? Es fácil dar. Aquí el problema es darse. Es más, añado, es fácil dar y darse a Dios para que Él nos lave y nos limpie de todos nuestros pecados por la fe en Cristo Jesús. Pero el problema es, y luego darse para que Él no solo sea nuestro Salvador, sino también nuestro Señor, para vivir vidas en obediencia a Él, agradándole en todo. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero Dios nos manda
que vivamos cada día en esta tierra como es digno del Señor. Dice, primeramente, ¿cómo dice? Orando, alabando, leyendo la Biblia, predicando. No. Dice, agradándole, ¿en qué? En todo. ¿A Dios le agrada que oremos? Sí. ¿A Dios le agrada que leamos la Biblia y la meditemos? Sí. ¿A Dios le agrada que prediquemos? Sí. ¿A Dios le agrada que demos de nuestros bienes para la extensión del reino de Dios? Sí. ¿A Dios le agrada que ayunemos? Sí. Sí. ¿A Dios le agrada que le sirvamos? Sí. Pero ¿qué es lo que más le agrada? La obediencia, ¿sí o no? Una obediencia por amor. ¿Qué nos dice Jesús? El que me ama, orará, dice. El que me ama, leerá la Biblia. El que me ama, servirá, predicará, dará de sus bienes. ¿Qué dice Jesús allá en el Santo Evangelio según San Juan? El que me ama, ¿qué? Guardará mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama. Señor, pero yo te amo con todo mi corazón. A ver, ¿tú conoces mis mandamientos? Sí, Señor. ¿Tú los guardas? A veces, Señor. No, dice el Señor, tú no me amas. ¿Cómo no, Señor? Yo te amo. Entonces dice el Señor, soberbia. Ahora es que tú sabes más que yo. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? La respuesta es yo, Jehová. ¿Sí o no? Yo, Jehová. En la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 9 y 10, leemos al respecto. Dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué? Llenos del conocimiento, ¿de qué? De su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y por qué el apóstol Pablo quiere que estos cristianos de la ciudad de Colosas sean llenos del conocimiento de su voluntad? ¿Para qué? Fíjese bien, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en qué? En todo, dice. ¿Agradándole en qué? En todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en qué? En el conocimiento de Dios. Una versión de la Biblia traduce Colosenses 1, 9 y 10 de la siguiente manera. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Un escritor escribió al respecto y él dice, hay una importante relación. Hay una relación muy importante cuando leemos aquí en el capítulo 1, verso 9 y 10 de Colosenses. Hay una relación muy importante entre el versículo 10 y el 9. Y este escritor se pregunta, ¿por qué quería el apóstol Pablo que los colosenses fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Por qué quería el apóstol Pablo que los colosenses fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Era para que pudiesen llegar a ser poderosos predicadores, o para que llegaran a ser unos maestros sensacionales. Era para que pudiesen atraer grandes multitudes a sí mismos, como intentaban hacer los gnósticos de su tiempo. No, la respuesta es no. El verdadero propósito de la sabiduría y del entendimiento espiritual es capacitar a los cristianos para que anden o se conduzcan o vivan como es digno de ¿quién? Del Señor. Como es digno del Señor, agradándole en todo.
Una persona que no está viviendo agradándole en todo, porque sigue todavía practicando algún pecado, no lo sé, fornicación, adulterio, lujuria, lascivia, enojos, pleitos, iras. Hay gente que luego es muy enojona y dice, muy iracunda, y dice, es que es mi carácter. Sí, es tu carácter, no el de Cristo, ese es tu problema. Que no eres una nueva criatura. Sigues teniendo tu carácter y reflejando tu carácter, varón, mujer. Porque si hubieras nacido de nuevo y fueras una nueva criatura, ¿qué carácter reflejarías? El de Cristo, ¿sí o no? ¿Quién no dijo él, aprended de mí que soy qué? Manso y humilde, ¿sí o no? Aquí tenemos una lección muy importante, dice el escritor. Aquí tenemos una lección muy importante acerca de cómo conducirnos en esta vida. Dios no revela su voluntad al ser humano para satisfacer nuestra curiosidad. Tampoco tiene la intención de dar satisfacción a nuestra ambición u orgullo. No, no, no. Lo que el Señor nos enseña es su voluntad para nuestras vidas, para poder hacerla y de esa manera agradarle en todo lo que hacemos. El que no vive una vida así, agradándole en todo, déjeme decirle, no está viviendo una vida de la cual el Señor es digno. ¿Sí se entiende? Oye, ¿cómo es que hay personas que dicen, oh, cuánto amo a Cristo? Es que Él dio su vida por mí. Usted no sabe, yo era una basura, un sucio pecador, una vil pecadora, pero Él murió en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre, Él sufrió por mí en mi lugar, y por eso ahora soy salvo. Ah, qué bien, qué gusto me da. Ahora déjame ver cómo vives. Si es cierto eso que dices que Cristo hizo por ti, y si es cierto que estás muy agradecido y muy agradecida con Él por lo que hizo por ti, déjame ver cómo vives. Ay, hermano, pero es que no somos salvos por obras, somos salvos por fe. Claro que somos salvos por fe, no somos salvos por obras. Pero el que es salvo por la fe en Jesús, ¿cómo va a vivir? Porque es salvo ya, ¿cómo va a vivir? Como es digno, como es digno del Señor, agradándole en todo. No sé si me explico. El que es salvo por fe vive una vida digna, una vida digna, una vida de la cual el Señor Jesús estará muy orgulloso y no tendrá nada de qué reprocharte, ¿sí o no? O sea, ¿qué es lo que quieren decir estos versos de la Biblia? Por eso es que yo no entiendo cómo aquellas personas que se han vuelto en defensoras de una vida de pecado en los creyentes, o sea, yo no sé qué piensan cuando leen estos textos. ¿Cómo pueden llenarse la boca y diciendo, soy salvo, por la gracia de Dios soy salvo, por la fe en Jesús soy salvo, por lo que Él hizo al morir y resucitar por mí soy salvo? Perfecta teología. Oye, y usted ama al Señor por ello, está agradecido. Ay, claro, yo le amo porque Él me amó primero. Porque cuando no le amaba, Él dio su vida por mí. Perfecta teología. Ok, ahora déjeme ver cómo vive. ¿Cómo? Sí, déjeme ver cómo vive cada día, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como vecino, como en su trabajo. Déjame ver cómo vive. Ay, hermano, eso es legalismo. No. Eso es vivir una vida, ¿qué? Digna. Eso es vivir una vida digna del Señor. ¿Sí o no? ¿No se oyen muchos amenes? ¿Será porque están reflexionando? ¿Será porque esto es una novedad, algo nuevo para usted que no había pensado antes? Gloria a Dios. Pero yo vuelvo a pensar, yo vuelvo a preguntar, ¿es esto legalismo? ¿Es esto predicar salvación por obras? No, 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 no. El que es salvo por la gracia de Dios, por la fe que es en Cristo Jesús, va a vivir una vida que es digna del Señor. Una vida que no trae deshonra al Señor y Dios que lo salvó.
Una vida que no trae vituperio al Señor y Dios que lo salvó. Una vida que no haga que los demás digan, no hombre, para ser cristiano como fulano y como fulana, no, mejor me quedo como soy. Una vida que no solo no trae deshonra y vituperio al Señor que le salvó, sino que tampoco trae vituperio y deshonra al cristianismo mismo, que es lo que está pasando hoy en día. Piénselo. ¿Qué dice la gente? ¿Por qué la gente no se quiere convertir a Dios? Mahatma Gandhi lo dijo una vez: me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos, porque no son como Él, punto. Imagínate este hombre, este gran hombre de la historia, si hubiese sido cristiano. ¿Qué no hubiese hecho Dios con él? Mira lo que hizo él, en sus fuerzas, en su sabiduría, en su filosofía, por esa nación de la India. Es un héroe nacional, aún un mártir de ese país. ¿Qué no hubiese hecho Dios a través de él si hubiese visto en los cristianos a Cristo, porque estaban viviendo una vida que era digna? Una vida que era digna de Cristo. No, no es legalismo. No es salvación por obras. Es vivir una vida digna por amor, porque ya nos salvó. Amén. Acompáñame al libro de Filipenses, o a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo a sus amados hermanos en la fe de la ciudad de Filipos? Les dice, solamente, es decir, solo les voy a pedir una cosa. Solamente que os comportéis como es digno de ¿qué? Del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No solo una vida digna del Señor, una vida que honre, que glorifique a Dios, a Jesús, sino una vida digna del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Amén. Los cristianos, creo firmemente, deberían reflejar fielmente a Cristo. William MacDonald escribió: los ciudadanos del cielo aquí en la tierra deberían de comportarse como tales. Los ciudadanos del cielo aquí en la tierra deberían de comportarse como tales. Es lo menos que Dios espera y es lo menos que las personas que están a tu alrededor esperan, ¿sí o no? Ahora bien, déjeme decirle que Dios, en su gran amor y en su infinita bondad, sabiendo que necesitamos ayuda para vivir una vida en victoria sobre la tentación, sobre el pecado y el mundo, y así vivir cada día apartados del pecado y del mundo, agradándole en todo, ese Dios, en su gran amor e infinita bondad, proveerá todo lo que necesitamos para vivir apartados del pecado. En otras palabras, no solo Dios manda, sino que Dios, sabiendo de nuestra grande necesidad, de su poder, para vivir una vida en victoria sobre la tentación y vivir así cada día apartados del pecado, del mundo, agradándole en todo, Él proveerá todo lo que necesitamos para vivir esa vida que Él nos demanda de apartados del pecado. Porque como les decía, así como somos salvos por la gracia de Dios, por fe, es solamente por la gracia de Dios y por fe que podemos vivir vidas santas, apartadas del pecado, apartadas del mundo y gobernadas de Dios. Quizás usted ya para este momento se pregunte, bueno, ¿y cómo se logra pues? ¿Cómo se logra esta victoria sobre la tentación? ¿Cómo se logra esta victoria sobre el pecado y el mundo en la vida de toda persona que realmente ha nacido de nuevo cada día?
Yo quiero decirles que la respuesta es que la victoria sobre el pecado está al alcance de cada cristiano. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho posible esta victoria. Óigalo bien. Dios ha hecho posible esta victoria. Y quiero comentarles que hay por lo menos 4 medios que Dios ha provisto a todo cristiano verdadero. Y por favor discúlpeme si digo cristiano verdadero, pero es que la razón de esto es porque hay personas que nunca han nacido de nuevo, que no son nuevas criaturas y que creen que son cristianas, pero no lo son, no lo son, tristemente no lo son. ¿Cuáles son esos 4 medios? Esos medios que Dios ha provisto a todo ser humano, en especial a los que han nacido de nuevo, a los que se han convertido a Dios, a los que son salvos, para que esta victoria sea posible en sus vidas. Yo quiero que usted se fije que cada uno de los medios que Dios ha provisto es algo grandioso, por así decirlo. No sé si decir valiosísimo o grandioso, o las dos cosas. Es algo grandioso y es algo valioso, porque es algo que viene de Dios. O sea, ¿cómo miraría usted algo que Dios tome, si pudiera hacerlo, algo material que Dios tome y se lo dé a usted y le diga, aquí está esto, lo tengo para ti, aquí está esto, lo tengo para ti, lo tengo para ti, lo he guardado desde la fundación del mundo para ti, y quiero que ahora lo tengas? ¿Cómo lo miraría usted eso? ¿Cómo sería eso para usted? Sería algo muy valioso, algo muy grandioso, algo muy precioso. No sé qué palabras usar. ¿Sí o no? Dios mismo lo toma y te lo da. Bueno, aquí Dios tomó de sí mismo algo y nos lo da, para que podamos tener la victoria. Por eso es que nuevamente me duele y a veces me indigna que la gente diga, no se puede, cuando Dios mismo ha tomado de sí, de su persona, algo para ponerlo a nuestra disposición, para que podamos vivir vidas victoriosas. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden o no me entienden? Por favor, si no me entienden, creen que estoy loco, díganmelo, yo me bajo de este púlpito. Pero yo espero que al final de ver estos 4 medios, usted pueda ver cómo esto que salió de Dios mismo, como una garantía de que podemos vivir vidas victoriosas, hoy se ponga a un lado y se diga, ignorando estos medios que vamos a ver, no se puede. Todos pecamos todos los días con pensamientos, palabras, obras y omisión. Y el que no diga que no peca hace mentiroso a Dios, torciendo los textos fuera del contexto. Y es que el primer medio es la victoria segura por medio de Cristo que mora en el creyente. Oiga bien, ¿cuál es el primer medio? Es el que podemos estar seguros de que podemos tener victoria sobre la tentación y el pecado, porque Cristo mismo, óigalo bien, Cristo mismo viene a morar, viene a vivir en la vida de todo creyente verdadero. ¿Por la persona de quién? Del Espíritu Santo. Fíjese el primer medio. La victoria está asegurada porque Cristo mismo es garantía de esa victoria, porque ha venido a vivir en la vida del creyente. En la epístola a los Romanos, en su capítulo 8, verso 37, el apóstol Pablo dice a los cristianos de la ciudad de Roma, dice,
En todas estas cosas que dice aquí, somos más que ¿qué? Somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. O sea, somos más que vencedores por medio de quién? De aquel, de Jesús. ¿Qué dice aquí? Que nos amó. Y aunque ciertamente el contexto aquí es la victoria segura en las aflicciones de la vida del cristiano, yo quiero decirles que ciertamente podemos aplicar esta verdad a nuestra lucha, a esa lucha contra la tentación y el pecado. ¿Por qué razón? Porque si el contexto aquí es la victoria en las aflicciones, yo pregunto, ¿qué al cristiano verdadero que quiere agradar a Dios en todo y no quiere pecar contra Dios, que no quiere ofenderle y lastimarle, qué a ese cristiano verdadero no le va a producir aflicción cuando viene la tentación y de inmediato surge esa lucha dentro de sí para no caer en la tentación? Esa lucha que se origina cuando surge ese conflicto en nuestro interior entre satisfacer los deseos de la carne, satisfacer los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y el deseo de agradar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas, y sobre todo deseo personal, ¿sí o no? Es que ahí es donde se origina la lucha. Cuando hablamos que el cristiano está muerto al pecado, no quiere decir que no vaya a tener un conflicto en su interior cuando Satanás viene a tentarle, un conflicto que surge porque o satisface los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, o está por otro lado el deseo de agradarle a Dios sobre todo. Y está esa lucha ahí, está esa lucha. Yo no sé si usted de niño vio a veces en las caricaturas cuando de repente, ¿verdad? El personaje de la caricatura le aparecía, cuando él iba a hacer algo malo, aparecía un angelito de blanco que le decía en el oído, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y luego aparecía un diablecillo de rojo que le decía en el otro oído, hazlo, hazlo, hazlo. Y tú puedes ver el personaje ahí, en una lucha, en un conflicto, en una ansiedad. Igual sucede. El hecho de que Dios nos mande a vivir apartados del pecado y el hecho de que Dios nos garantice que hay victoria sobre el pecado, porque Él ha provisto los medios, eso no quiere decir que el cristiano no vaya a sufrir una lucha, un conflicto cuando viene la tentación y no vaya a sentir o experimentar una aflicción profunda, porque entre más grande es la tentación, entre más fuerte es la tentación, más grande es la lucha. La aflicción que surge del conflicto cuando tenemos que decidir en el momento de la tentación entre hacer nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Por eso es que podemos apropiarnos de esta verdad en que somos más que vencedores. No dice vencedores, me encanta. El apóstol Pablo no dice vencimos, así como que, híjole, salimos de la batalla todos ahí descalabrados, pero aquí estamos. No, no, no. Salimos más que vencedores. Algunos lo traducen super vencedores. ¿En nuestras fuerzas? No. ¿Cómo es que lo logramos? Por aquel que nos amó. Y nos amó hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Sí o no? De modo que no vencemos por nuestras propias fuerzas, entiéndalo, sino por la gracia que hay en Cristo Jesús. Vencemos porque Cristo Jesús ya obtuvo la victoria. Ahora a nosotros solo nos queda apropiarnos de esa victoria. Amén. Acompáñenme a la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 14. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿O qué dice el apóstol Pablo a los Corintios y también a nosotros? Dice, mas a Dios
gracias. El cual nos lleva, ¿qué? Bueno, algunos días, ¿verdad? Cuando tengo ánimo, cuando le echo ganas, ¿verdad? Cuando me siento de humor, cuando me siento muy espiritual, de otra manera ando en derrota, caído. No, ¿qué dice? Más a Dios, gracias. Dice, el cual Dios nos lleva, ¿qué dice aquí? Me encanta esta palabra. ¿Qué dice? Siempre, ¿en qué? En triunfo, en Cristo Jesús. La garantía de la victoria, del triunfo, siempre está ¿en quién? En Cristo Jesús, que en su gran amor no solo muere por nosotros, resucita y viene a morar en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuándo es que Cristo Jesús venció o alcanzó esa victoria? Y ahora que Él mora en nosotros, solo tenemos que apropiarnos de esa victoria. ¿Saben cuándo? Al morir en la cruz del Calvario. En la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso 15, leemos: y despojando a los principados y a las potestades, es decir, los poderes, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Leámoslo de nuevo, dice, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. O sea, ya Jesús, nuestro Señor y Salvador, ya venció a Satanás y a sus huestes en la cruz, ¿sí o no? Y ahora Él viene a morar en nosotros. El vencedor viene a morar en nosotros, ¿sí o no? Pero nosotros no tenemos poder. A ver, ¿cómo está eso? ¿Alguien me puede explicar? Pero el cristiano no tiene poder. El cristiano está destinado a vivir una vida de fracaso, una vida de pequé, me arrepiento, y luego al día siguiente pequé, me arrepiento. Y luego a los 3 días pequé, me arrepiento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es vida de poder, de victoria, o es vida de derrota o de fracaso? ¿Qué es eso? Vida de derrota, de fracaso. Pero no entiendo. El victorioso en la cruz vino a vivir, según esa persona que está viviendo esa vida de fracaso y derrota, el victorioso en la cruz vino a vivir en él o en ella, pero él o ella viven vidas fracasadas. Vidas sin poder. A ver, ¿alguien aquí puede por favor explicarme eso? Yo no lo entiendo. Conforme a las Escrituras no lo entiendo. Conforme a las promesas de Dios no lo entiendo. Conforme a la obra de Cristo ya realizada completamente en la cruz del Calvario, yo no lo entiendo. Ahora bien, ¿usted lo entiende? No es lógico. No es lógico. No es bíblico también. Yo quiero decirles que otro aspecto de la obra de Cristo al morir en la cruz es que ahí nuestro Señor y Salvador derrotó por completo a Satanás, al diablo, como él quiere llamar, al tentador. De modo que ya no puede tener poder, y poder alguno sobre todas aquellas personas que verdaderamente han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. ¿Sí me entienden? Yo quiero decirles que si ya el diablo, Satanás y sus huestes, sus potestades, ya no tienen poder alguno sobre el creyente, entonces tampoco el pecado, que es el instrumento de Satanás, el pecado, pues tampoco ya no va a tener ningún poder sobre los cristianos. ¿Y gracias a qué? A esta victoria alcanzada por Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí queda claro? Primer medio, Jesús morando en el creyente. Jesús el victorioso, el Rey de gloria, el victorioso, el que venció en la cruz del Calvario a Satanás y a todas sus huestes y potestades. Ese viene ahora a morar en la vida del creyente y le dice, aquí estoy morando en ti. Y aquí está todo mi poder a tu disposición, la victoria
está garantizada, ¿sí o no? Un solo medio. Veamos el segundo medio. El segundo medio que Dios ha provisto para la victoria segura contra el pecado y el mundo a toda persona que ha nacido de nuevo es la intercesión de Cristo por los creyentes. Ya no es la victoria que Cristo alcanzó y que ahora está a disposición de los creyentes. Es el hecho real, es el hecho verdadero de que Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Y para qué vive? Vive para interceder por los suyos, ¿sí o no? Acompáñenme, Hebreos capítulo 7, verso 25. Quiero que lo leamos y quiero que su fe esté fundada en la palabra de Dios. Hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Pero mire esta última parte. Viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Viviendo siempre, dice, para interceder por ellos. Yo quiero decirles que la palabra interceder aquí significa suplicar en beneficio o representación de otros. Suplicar. O sea, Jesús vive para suplicar a Dios para nuestro beneficio y como nuestro representante en los cielos. Y en este caso quiero ser enfático, por el pueblo de Dios, por los que realmente se han convertido a Dios. Cuando leemos la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, podemos leer que dos son las principales funciones del sacerdote. ¿Cuáles son esas dos funciones? La primera, sacrificar. Y la segunda, interceder. ¿Cumplió Jesús o cumple Jesús esas dos funciones del sacerdote como nuestro sumo sacerdote? Claro. La primera, la de sacrificar, la llevó a cabo en el Calvario. En el Calvario, no sacrificándose, no sacrificando, sino entregándose él mismo en sacrificio a Dios. Qué precioso sacerdote. ¿No les gustaría, si usted no es salvo, tener ese sacerdote que no solo vive para interceder por usted, sino que cumplió la función del sacerdote de sacrificar, ofreciéndose él mismo en sacrificio a Dios? Y la segunda función del sacerdote, interceder, la continúa haciendo en los cielos. Y la continuará haciendo hasta que el último cristiano entre en la presencia de Dios. Alguien escribió, generalmente entendemos esta verdad como referencia a la obra de Jesucristo en la salvación de los pecadores de la pena del pecado. Pero en realidad el escritor de Hebreos se está refiriendo a la obra de Cristo al salvar a los santos del poder del pecado. Del poder del pecado. Tercer medio. Imagínense si con solo el primero era suficiente. La victoria de Cristo alcanzada a nuestra disposición, porque Él mora en nosotros. Segundo medio, el que Cristo, como es Dios y es omnipresente, está en todo lugar, puede estar en nosotros, en cada uno de los suyos, en China, Estados Unidos, Sudáfrica, Honduras. Pero también está en el cielo, a la diestra de Dios, y vive para interceder. Vive para interceder. Hasta que estemos en su presencia podemos obtener ese beneficio. Yo digo, ¿está o no asegurada la victoria sobre la tentación y el pecado y el mundo? ¿Sí o no? No más dos medios, suficientes, ya, suficientes. Pero Dios dice, he aquí un tercero. He aquí un tercer medio, dice Dios, que yo he provisto para que tengas una victoria segura contra el pecado y el mundo y puedas vivir una vida apartada del pecado. ¿Y cuál es este tercer medio? La palabra de Dios. La bendita palabra de Dios.
En el Salmo capítulo 119, verso 9, leemos al respecto de cómo Dios nos ha dejado su palabra para vivir vidas agradables a Él. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Fíjese bien, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué mantendrá puro el joven su camino o su forma de conducirse? La respuesta está aquí. ¿Qué dice aquí? ¿Con guardar qué? Tu palabra. Con guardar tu palabra. Una versión de la Biblia traduce este verso de la siguiente manera: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Pero yo quiero decirle que esto no solamente se aplica a los jóvenes y a los jóvenes que están aquí, sino que también a los adultos. En el Salmo, aquí mismo en el Salmo capítulo 119, verso 11, el salmista, que es un hombre adulto, por cierto, ¿qué es lo que nos dice? ¿O qué es lo que dice a Dios? Mire, ¿qué es lo que dice a Dios? En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Dios nos ha puesto a disposición su palabra como un medio. ¿Para qué? Para no pecar contra Él. ¿Por qué este salmista podía y nosotros no? Yo pregunto, ¿por qué él podía y nosotros no? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque él sí podía y muchos hoy en día no. Porque él en su corazón, es decir, en su mente, en sus pensamientos, ¿verdad? Saturados con la palabra de Dios, ¿verdad? Él buscaba la voluntad de Dios. Y sus emociones no permitía que realmente sus emociones gobernaran su carácter, sino que fuese la palabra de Dios la que gobernara su carácter, la voluntad de Dios expresada en su palabra, en sus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra Él. Él no permitía que su voluntad, sus deseos, estuviesen gobernados por su yo, por sus deseos de la carne o de los ojos o la vanagloria de la vida. Él guardaba sus dichos, de modo que sus deseos finalmente eran los deseos o la voluntad de Dios. Amén. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 17, Jesús mismo ora al Padre por sus discípulos de la siguiente manera: santifícalos. ¿En qué? En tu verdad. ¿Cuál verdad? ¿Qué dice aquí? Tu palabra. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Una versión de la Biblia lo traduce: hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Amados y amadas, a lo largo de toda la Biblia vemos cómo el concepto de santificación tiene que ver con apartar algo para un uso particular. Y en este sentido, oiga bien, todos los cristianos, todos los creyentes verdaderos son apartados para Dios. Son separados del pecado y del mundo y del yo y de la vanagloria de la vida. Son apartados para Dios y sus propósitos. Y quiero decir algo, de manera exclusiva, y por si se les olvida, Dios es un Dios celoso. En consecuencia, decía un escritor, el creyente solo hace lo que Dios quiere y aborrece lo que Dios aborrece. Y es que, amados, la palabra de Dios tiene un efecto santificador en los creyentes. ¿De qué manera? Cuando el creyente lee, pero no solo lee y medita, sino obedece la palabra de Dios con la ayuda de Dios por medio de su Santo Espíritu, obviamente, este creyente se va a mantener apartado del mal, apartado del pecado y del mundo y útil a Dios. Alguien dijo la Biblia, el leer la Biblia, meditarla y ponerla por obra te va a apartar del pecado. Pero una cosa también es segura: el pecado cometido que no es reconocido y confesado a Dios para perdón va a tener como un efecto seguro que te va a apartar de la Biblia. Así como la palabra de Dios, la Biblia, te aparta del pecado, el pecado te va a apartar de la Biblia. Óigalo bien.
¿Qué medio más valioso? ¿Qué medio más precioso? La palabra de Dios, el que Dios se haya dignado a hablarnos. ¿Sí o no? ¿Quiénes éramos para que Dios se dignara a hablarnos? Sin embargo, lo hace y lo ha dejado registrado en la Biblia. Un medio que Dios nos da para asegurarnos la victoria. Y el cuarto medio no solo es la victoria obtenida por Cristo, que mora en el creyente, o la intercesión para siempre de Cristo a la diestra de Dios por el creyente, o la palabra de Dios, sino el poder del Espíritu morando en el cristiano. El poder del Espíritu morando en el cristiano. No estoy diciendo el poder del presidente de la República. No estoy diciendo el poder del magistrado, del presidente magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No estoy diciendo el poder del general de división. Estoy diciendo el poder de quién? Del Espíritu Santo. El poder de Dios, Espíritu Santo, morando en el creyente. Amén. Nuestro Señor y Salvador Jesús prometió a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Para los que les gusta anotar y leer en casa, Hechos 1:8. ¿Qué más les prometió? ¿Saben qué más les prometió? Que ese Espíritu Santo que vendría con poder y a darles poder, estaría viviendo dentro de ellos. En Juan 14:17, anótelo y lo lee en casa, ahí Jesús les dice: yo quiero decirles que a través de ese poder que obtendrían del Espíritu Santo, ellos serían capaces de testificar o predicar, capaces de permanecer firmes durante la persecución por causa de la predicación de las buenas nuevas de salvación y del Salvador, Cristo Jesús, por las autoridades romanas, pero también por las autoridades religiosas judías. Pero también sería poder para vencer la tentación, para vencer el pecado y para vivir vidas agradables a Dios. Acompáñenme al libro o a la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 13. Mire qué nos dice Dios a través del apóstol Pablo. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas, fíjese bien, mas si por el Espíritu, ¿qué dice aquí? Hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice aquí? Viviréis. O sea, ¿cómo Dios espera que hagamos morir las obras de la carne? ¿Por nuestras propias fuerzas? No, ¿por qué? Por el Espíritu. Por el Espíritu que mora en el creyente. Aquí podemos ver que la primera instrucción, fíjese bien, la primera instrucción del apóstol Pablo a sus hermanos en la fe en Roma es acerca de lo que deben hacer en su lucha contra el pecado y cómo deben hacerlo. Es decir, cómo pueden ellos obtener la victoria sobre el poder del pecado. Y les dice: por el poder que el Espíritu Santo les da. Deben hacer morir las obras de la carne en sus vidas. Ahora, ¿qué es hacer morir? Se preguntarán. Hacer morir las obras de la carne es rehusarse, negarse, resistirse a cometerlas con la ayuda de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son estas obras de la carne? Creo que todos las hemos leído alguna vez, pero no está mal repetirlas ya para terminar. En la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21, podemos leer cada una de estas obras de la carne que somos llamados a hacer morir. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Que son cuáles? Adulterio, fornicación, ¿qué dice aquí? Inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías. ¿Qué dice aquí? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que dice aquí son cristianos carnales, dice. ¿Cómo dice? Son cristianos carnales, dice. ¿No dice así? Ah, me equivoqué, perdón. Ayúdenme, ¿cómo dice? No heredarán el reino de Dios. Wow. ¿Saben ustedes que esa es palabra de Dios, no mía? Leámosla de nuevo. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, la persona que en su vida diaria hace una o más de estas cosas, o lo hace continuamente como una práctica, ¿qué dice Dios? No heredará el reino de Dios. Oye, pero yo acepté a Cristo, ¿y usted qué sabe? No, pues yo no sé qué pasó cuando tú aceptaste a Cristo. No sé si Cristo te aceptó a ti o no. Pero si tú sigues practicando estas obras de la carne y no haces morir las obras de la carne por el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente, esa persona no solo no es cristiana. Y realmente con respeto lo digo, no me importa lo que pienses. No eres cristiano, no eres cristiana. Al contrario, no vas a heredar el reino de Dios. Lo dice Dios a través del apóstol Pablo, no yo. Y amados, es importante ya para terminar que no olvidemos que hacer morir las obras de la carne, ¿sabes qué quiere decir? No quiere decir, ok hermano, es que todavía hago esto, pero como tengo que hacerlas morir, bueno, hoy hago morir esta, después hago morir la otra, después la otra, después la otra. No. Hacer morir es matar y continuar matando. Eso quiere decir. Es matar y asegurarte que está muerta y mantenerte seguro de que están muertas. En otras palabras, hacer morir implica una obra continua. Cuando dice hacer morir, es una obra continua. Ayer hice morir, hoy hago morir, mañana haré morir, en un mes haré morir. Todos los días, a cada momento, Dios nos manda a ¿qué? A hacer morir las obras de la carne. ¿En qué momento? Cuando viene la tentación, cuando se da esa lucha, ese conflicto entre ceder ante la tentación y hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Por la obediencia a Dios. Hago lo que Dios manda. Señor Jesús, ¿qué harías en mi lugar en este momento, en esta circunstancia? ¿Qué harías en mi lugar? Por favor, dímelo. Y Dios te lo dice. Y Dios te da la fuerza para hacerlo. Y tú lo haces. En ese momento haces morir. Un día tomaste una decisión de convertirte a Dios, de vivir para Él y de morir a las obras de la carne. Y a partir de ese día, tú haces morir de manera continua, de manera consciente y de manera voluntaria las obras de la carne por el poder del Espíritu Santo a disposición de los cristianos. Amén. Cerremos nuestros ojos. Amados y amadas, creo firmemente que hay suficiente provisión de parte de Dios para la persona que realmente ha nacido de nuevo. ¿Sí o no? Juzgue por favor por usted mismo o usted misma a través de cada medio que Dios ha dejado y que encontramos en la Biblia, por el cual Dios hace posible esta victoria en la vida del cristiano. Yo quiero que medite cómo vivir vidas en derrota o en esclavitud al pecado, cualquiera que sea, o que este sea, llámese adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, enojos, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, no sé, mentiras,
amargura, resentimiento, soberbia, vivir vidas en derrota o en esclavitud al pecado. Esto es hacer mentiroso a Dios, que ha prometido la victoria. No solo es hacer mentiroso a Dios, es negar su poder que Él ha puesto a disposición del creyente. Y no solo eso, es negar la existencia de todos estos medios que Dios nos ha provisto para que la victoria sobre Satanás, el pecado y el mundo en nuestras vidas sea real. Aquí van a suceder dos cosas hoy. Si usted realmente no ha nacido de nuevo, usted va a decir, no hay justo ni a uno, hermano. Fuera de contexto. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Fuera de contexto. La senda del justo es como la luz de la aurora. Fuera de contexto. La carne es débil. Fuera de contexto. Pero si usted ha nacido de nuevo verdaderamente, estoy seguro que va a creer a Dios. Y no va a ser mentiroso a Dios. Y no solo va a creer a Dios y no va a ser mentiroso a Dios. Ser uso de cada uno de estos medios que Dios ha provisto para todo cristiano, para vivir una vida victoriosa, por amor y gratitud a Dios, para honra y gloria de Dios y para dar testimonio a otros que aún viven vidas egoístas de práctica de pecado o esclavos del pecado, que sí hay un Dios de poder y sí hay un poder de Dios a disposición de ellos también. Si tan solo se convierten a Dios arrepintiéndose de corazón y confiando en Jesús como su único y suficiente Salvador y haciéndole el Señor de sus vidas. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, ¿cómo no creerte a ti, Señor? Tú eres Dios. Señor, ¿cómo no creerte a ti, Señor? En que has provisto una victoria cuando ya enviaste a un Salvador precioso, tu Hijo amado mismo. Señor, ¿cómo dudar a través de estos preciosos medios de gracia que tú nos has dejado, de que sí se puede vencer? Señor, líbranos de creer que no se puede, Señor, al contrario. Señor, podamos reconocer a aquellos que todavía no lo han reconocido, que sí se puede y que realmente pues se examinen, se escudriñen a ellos mismos, a ellas mismas, si es que todavía siguen practicando algunas de estas obras de la carne y no están resistiendo con la ayuda de Dios, no están haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo entonces no mora en ellos ni en ellas. ¿Por qué razón? Porque no son convertidos, porque no son hijos de Dios. Padre, yo te lo ruego, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que así sea, Señor.